días, Alegría. Buenos días, Flor. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 28 de febrero del año 2023. Se acabó el segundo mes del año. Hoy termina. Muy bien. En materia internacional, las noticias más importantes tienen que ver con la primera crisis de gabinete del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ayer fueron cesados sin previo aviso en sus cargos 3 importantes ministros. Ministra de Cultura, ministra de Deportes y quizá el ministro más destacado del gabinete de Gustavo Petro hasta ayer, Alejandro Gaviria, quien además había sido su competidor en las elecciones presidenciales, el rector de la Universidad de los Andes, un académico con mucha trayectoria y en quien se tenían puestas muchas esperanzas de equilibrio por parte de la población colombiana por representar pues un balance en el gobierno del izquierdista Gustavo Petro. Muy bien, pues sorpresa ayer, incluso algunos de los ministros, Flor, tuitearon que les hubiera gustado enterarse antes del anuncio que se hizo en televisión por parte del presidente Petro de los motivos de su salida del gabinete. Ahora hay que ver cómo se recompone el gobierno de Petro. Anunció ya un par de los ministros, pero le falta por anunciar el último. En Ucrania, el ejército de Ucrania ha manifestado que hay una situación extremadamente tensa, así lo calificó, alrededor de Bakhmut, ciudad del este de Ucrania, que los rusos tratan de tomar desde el verano pasado y donde han logrado avanzar las últimas semanas, especialmente apoyadas las tropas rusas por el ejército del grupo Wagner, un ejército de mercenarios pagados que han intentado romper las defensas de Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha reconocido que la situación en Bakhmut es muy difícil y además ha llamado a seguir luchando a sus héroes, como les llama, verdaderos héroes los que defienden ese sector. Y por último, la Casa Blanca dio ayer un plazo de 30 días a las agencias federales para retirar de los celulares oficiales la aplicación TikTok de todos los dispositivos electrónicos gubernamentales. Como recordarán ustedes, TikTok ha estado envuelta en señalamientos y acusaciones desde la época del gobierno de Donald Trump de ser una herramienta para recabar información de los ciudadanos y funcionarios norteamericanos y usarlas para espionaje político. Sin embargo, como Estados Unidos es, Flor, el país considerado el país de la libertad por muchos de sus propios ciudadanos, hay quienes se están oponiendo a esta situación y han dicho que el gobierno no debería inmiscuirse en prohibir TikTok porque eso limita la libertad de expresión e información. Yo coincido con esa posición, ¿tú? Sí, claro. El tema es que cuando se trata de un asunto de seguridad nacional, para Estados Unidos la seguridad nacional es clave. La lista esa de funcionarios o de exfuncionarios corruptos designados tiene que ver con el tema de seguridad nacional, porque ellos consideran que la corrupción es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, siendo una amenaza para las democracias de Occidente. Así que es. El tema de seguridad nacional allá es tan sensitivo para el gobierno como lo es lo de las libertades para los ciudadanos. Correcto. Eso es así. En el plano local hay varias cosas. Una, antes de que se me olvide, no me parece que la más importante en este momento, pero igual, si no se me va a olvidar, el efecto adverso del omeprazol, que es un medicamento que usa muchísimos panameños. El MINSA no va a retirarla todavía al mercado, pero sí está recomendando el uso racional. En caso de sospecha de nefritis tubulointersticial aguda. Es una lesión primaria de los túbulos renales y que causa disminución de la función renal. Sí. Acá no hay reportes todavía del efecto adverso, pero el MINSA sí está recomendando. Ahora, esta medicina ha estado desde hace años señalada de tener esos efectos adversos de forma descontrolada al consumo. Cuando se usa, exactamente, cuando se usa
desproporcionadamente. Todo en exceso es malo, definitivamente. Sí. Pero bueno, fue una alerta de las autoridades de salud de España la que encendió las alarmas en esta ocasión, pero ya desde hace muchos años esta medicina ha estado con ese tipo de señalamiento de causar, cuando se usa en exceso, efectos adversos en el sistema renal. Es correcto. Hay una investigación interesante, reveladora, que tiene la prensa hoy en su edición impresa y digital también, acerca de los contratos millonarios con el Estado que ha recibido el hermano de una directiva de ENA. Marlene Cardoce Martinelli fue nombrada por este gobierno en la directiva de ENA, que es la empresa nacional de autopistas, y ella misma aparece en sociedades anónimas contratadas por el gobierno, específicamente en Pandeportes y en el Metro de Panamá. Es muy burdo. A mí me sorprende lo burdo de las irregularidades de este gobierno. Y la falta de transparencia y el exceso de opacidad que contrastan precisamente con toda la normativa que hay vigente en aras de que la información de carácter público sea de conocimiento público y pueda ser escrutada por la ciudadanía, por los medios de comunicación, por supuesto, que tienen esa labor social importante, pero también por los competidores y por las personas que tienen algún interés en la cosa pública. Es correcto. Entonces, no, pero además, sorprendernos con este tipo de asignaciones, porque así hay, Flor, en cada gobierno. Sí, en cada gobierno en democracia ha habido la empresa favorita, digámoslo así. Sí, pero esta persona es representante del propio Ejecutivo. Y es el propio Ejecutivo el que le da contratos a empresas donde ella aparece como dignataria. Y lo peor de todo es que no estamos hablando de 1 o 2 millones, estamos hablando de 63 millones de dólares. O sea, aquí... En contratos. Claro, entre Pandeportes y el metro. O sea, aquí hubo un contrato por 47.5 millones para el estudio, diseño, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Alto Rendimiento del Deporte. Y eso incluye un costo de financiamiento de 3.2 millones. Y el otro contrato, porque además estamos hablando de 2 megacontratos, no contratitos de 1 millón. O sea, para que sume 63 millones de dólares. Hay otro de 15.9 millones para el Salón de la Fama y el Museo del Deporte. Entonces, de verdad, yo pienso como mal y uno acierta aquí. 63 millones de dólares. Aquí hemos perdido, entre tanto escándalo, la proporción de los millones de dólares que se están embolsillando algunas pocas personas en este país. Los problemas siguen, la plata para cosas importantes sigue faltando y otros siguen enriqueciendo. O sea, a mí me parece tenaz. Sí, no, hay un tema, como hemos dicho y he planteado en varias ocasiones, de priorizar en una situación de estrechez fiscal que se sigue teniendo porque las noticias de tiempo en tiempo nos dan cuenta de que los ingresos fueron menos de lo presupuestado, mientras que los gastos siguen en aumento, y entonces en una situación de estrechez fiscal, que es esa, cuando los ingresos son menos que los gastos, uno debe priorizar hacia dónde apuntan los recursos. Es como si usted fuera un padre de familia y usted por razón de la pandemia le recortaron sus ingresos y entonces usted destinaba antes, digamos, un 10% a entretenimiento. Bueno, ahora usted tiene que destinar ese 10% a algo prioritario, la comida, la salud, qué sé yo. El entretenimiento queda relegado hasta cuando se normaliza la situación. ¿Es así de sencillo la explicación? Bueno, aquí parece que no, que aquí no hay prioridad. Yo pregunto, ¿qué tan importante es un Salón de la Fama del deporte para gastarse 15 millones de dólares en estos momentos? Yo no digo que no sea importante en un momento en que haya menos estrechez fiscal, pero en estos momentos. Lo que necesitas en este momento, aquí lo hemos dicho varias veces, hay equipos y hay deportistas que tienen que hacer una vaca para poder hacer rifas y todo lo demás, para poder pagarse lo básico, para poder viajar a representar al país. Entonces 15 millones ayudarían a eso, más que a... Es que es mucho mercadeo y poca sustancia. Bueno, pero lo eso que vemos aquí es un ejemplo de las muchas decisiones económicas que se están tomando. Claro. No tiene ningún tipo de sentido con
Yo Totalmente recuerdo, incoherentes. yo recuerdo que supuestamente íbamos a esta época de austeridad. ¿Usted recuerda? Dijeron, la Fue autoridad como nos en tocó a todos, nadie julio se del bajó el año pasado. salario. Anuncio y todo de 10% Nada de más se recorte quedó en la allí. planilla. Y tampoco se El bajaron. papel lo aguanta todo. Nada. Sí, y Una ahora propaganda. pues el Instagram también lo aguanta todo porque todo lo distribuyeron por todos lados y todas las medidas en la Asamblea y en el Ejecutivo. Y La en el Corte órgano. por lo menos, la Corte por lo menos no Por dijo. lo menos no prometió nada la Corte. Pero en el Ejecutivo y en el Legislativo sí prometieron y al final pues no se cumplió. Oye, Esta la- Atenógenes, vamos a entrar a hablar sobre la entrevista con la Embajadora. embajadora Mari Carmen Y Aponte. no sé ustedes, pero es la primera vez desde la época de Noriega que yo escucho que un embajador de Estados Unidos se refiere en esos términos a un político panameño. Bueno, y también es primera vez que meten a un político panameño en esa lista desde Noriega. No, o sea, de que le han quitado visa a los políticos, le han quitado visa a los políticos. No, en la lista estaba. Sí, pero es que aquí las declaraciones que dio la embajadora son tajantes en cuanto al tema de corrupción. Y si se dieron cuenta, ella fue un paso más allá. Dijo, ven acá, aquí este señor se le encontró porque estaba recibiendo sobornos de esto, esto y esto y esto. Y yo todavía le pregunto para reafirmar si Estados Unidos consideraba a Ricardo Martinelli corrupto. Ella me dijo, eso es correcto, suficiente. Digo, ahí no hay de otra. Yo realmente desde la época de Manuel Antonio Noriega no escuchaba a un embajador de Estados Unidos hacer una afirmación en ese tipo, sobre todo porque los embajadores son diplomáticos y tratan de utilizar siempre ese lenguaje diplomático. Es más, Ella vimos... no es tan diplomática como lo que No, estamos acostumbrados a es ver, más- aunque los temas los tienen muy, muy claros. Y Mira, vimos- a dar y esa vimos entrevista después cuando- el día de la postulación Claro, ese es el mensaje, Flor. tiene un timing. Ese es el mensaje. Y vimos que después todavía sí fue política cuando le pregunto, cuando ella dice que Estados Unidos va a trabajar con el presidente que cojan los panameños. Claro. Claro, cuando le pregunto acerca de si sería Ricardo Martinelli, ahí entonces vimos la posición. Ella le pidió al país que escoja la mejor opción. Y yo creo que al final de eso se trata, obviamente. De eso Y se también cuando le preguntaste sobre si tiene confianza en la justicia panameña, reafirmó que tiene confianza Claro. en la justicia panameña. Claro. También ahí manda otro mensaje, Total, porque el sí. señor Martinelli le tiene que hacer frente por A la lo menos justicia a dos panameña. casos de alto perfil este año, que tendrán que ser Que ayer lo dirigidos por la discutíamos. justicia panameña. Que ayer lo discutíamos. El mensaje espero que den la talla. Así es. Pero A mí interesante. me llamó la atención en redes sociales, hubo personas, varias, no, más de una, y personas que considero inteligentes, diciendo que había una clara injerencia más que otras, más que en el caso de otros embajadores, en asuntos de Panamá. No sé qué piensan ustedes, yo no estoy tan de acuerdo Lo que con ocurre eso. es que, ¿sabes por qué al final no se trata de un tema de injerencia? Porque yo digo, ¿a quién fue que le condenaron los hijos en Estados Unidos por ir allá a lavar plata? O sea, ese es el punto. Si hablásemos de injerencia cuando no se hubiese dado ese incidente, cuando ese incidente no existiese, y es quizás lo que puede ocurrir en otros momentos de nuestra historia y con otros personajes de nuestra historia y en otras circunstancias de nuestra historia. Aquí particularmente tenemos un caso judicial que sí involucra directamente al expresidente Ricardo Martinelli. Entonces, poco podemos hablar de injerencia cuando allá fue que se juzgó a los hijos, no aquí. Porque allá, más de juzgar, allá fuese cometido un delito. Exacto. Entonces no habría una injerencia en ese sentido. Bueno, además, cuando Atenógenes le preguntó por la designación del señor expresidente Martinelli, ella aclaró que no solamente a Ricardo Martinelli, que ahí hay metidos corruptos rusos, Sí. japoneses, son los países que mencionó. Y es así, esa lista de corruptos designados ha tenido historia. Ahora cambiaron un poquito el perfil de la lista, porque igual que cambiaron el perfil de la lista OFAC o Clinton. Sí. Antes era solo para terrorismo, narcotráfico, y ahora incluyeron a la corrupción. A partir, casualmente, hablando de mensajes, de la inclusión del expresidente paraguayo, Horacio Cartes, el mismo día que designaron a Ricardo Martinelli en la lista de cleptócratas. Entonces, Hay que saber también leer entre líneas. Aunque las líneas son muy claras, las entre líneas también dicen mucho. No, y la coincidencia, que quizás no es coincidencia, que plantea Flor sobre hacerlo el día en el que el señor Ricardo Martinelli lanza su candidatura, sí es su mensaje. Sí, pero Y también la no, lanza. y no subliminal, es directo. pero directo. también la formalizó Gaby Garrizo ayer.
Sí, pero vamos a eso Obvio, un momento. pero, ¿Ustedes vieron pero no el hablo de mensaje Gaby Carrizo, hablo de Ricardo Oye, Martínez. por cierto, Y la cierto, comunicación de Ricardo Martinelli Mira. provocó, después de esta entrevista, un mensaje de Camacho. No sé si Ah, lo claro, vieron. sí, porque cada esquina utilizó la parte que le convenía a la Por entrevista, supuesto, ¿no? y como siempre. Ya está. Crápula Films. Exacto. Oye. Pero ahora Muy que tú hablas de, interesante. ahora que hablas de Gaby Carrizo, sí creo que, mira, con el gobierno fue bastante polite, salvo el tema del Tratado de Promoción Comercial, que dijo que no Sí. se iba a renegociar. Que no se iba a Ah, renegociar. sí. Eso, Que eso además fue una posición que Sí. planteó el Departamento de Estado, claramente. Exactamente. Pero yo le pregunté acerca de Pedro Miguel González. Sí. Porque creo que habían dos características importantes en por qué preguntarle acerca de Pedro Miguel González. La señora embajadora es puertorriqueña. El soldado que murió, Sac Hernández, es puertorriqueño. O sea, ella sabe muy claramente lo que fue la muerte del señor Sac Hernández dentro de lo que fue el proceso de la invasión a Panamá. Y yo creo que aquí voy a sacar específicamente lo del caso de Sac Hernández, porque vamos a estar conversando hoy con Pedro Miguel González, ya que la respuesta fue quizás la más política de todas las que nos dio y la más diplomática. La más diplomática. La más diplomática. En un caso de esa trascendencia que pensábamos nosotros, porque tú también, Flor, siempre se lo recuerdas cada cierto tiempo a Pedro Miguel González, pensábamos que tenía todavía esa trascendencia, pero escuchemos esa respuesta acerca del caso de Pedro Miguel González y el caso de Sac Hernández. Embajadora, ayer presentó su postulación como precandidato a la presidencia en las primarias del PRD, Pedro Miguel González. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos sobre Pedro Miguel González, acusado del asesinato de un soldado norteamericano, Sac Hernández? Bueno, la política interna de Panamá es la política interna de Panamá y los políticos harán sus decisiones en su debido momento. No hay comentarios. No hay comentario. No hay comentarios. Pero mira que Stuart Torol, que mira, yo pongo Stuart en Stuart Google y Little, lo tiene Stuart Little. me sale Stuart Little. Stuart Little. Oye, qué barbaridad. Pero él sí contestó un poco menos diplomático en su momento. Sí, exactamente. Y bueno, pero él era el encargado, ahora la embajadora. ahora ella. Así que Sí, la me voz parece- Pero me autorizada parece es ella. interesante, yo estoy clara con eso, pero pienso que es diciente también lo que dijo él, porque estaba encargado y es la misma línea, tampoco es que no nos equivoquemos, o sea, no vienen de dos líneas diferentes y No, sigue no, siendo no. su segundo. Claro. Creo que todavía sigue siendo el segundo. ¿no? Todavía. Sí, claro, claro. Voy a buscar. Porque mira, ¿cuánto ayudó a Pedro Miguel González en su caso en Estados Unidos a haber sido secretario del PRD? Y él contesta, no, nada que ver, su posición nunca ha sido impedimento para nosotros. Y entonces yo le pregunto, ¿y por qué él no está preso en Estados Unidos? Porque no ha pisado tierra americana. Bueno, pues sí, es que eso... pero eso es una verdad. Eso es una verdad, eso es un una hecho, verdad, obviamente, sí. pero no es una verdad Es por lo diplomática. mismo por lo cual no le han desellado el indictment a varias personas. Exactamente. Eso es Pero dice exactamente la más misma de lo razón. que dijo ella, no sé. Bueno, Ella prefirió no hacer comentarios. Quizás el momento político estaba circunscrito específicamente a la figura de Ricardo oye, Martinelli. y también habló sobre la ley de extinción de dominio Sí, y la importancia y dio un ejemplo de Sí. la importancia que tiene práctica para Panamá. Dio un ejemplo de un caso con Panamá. Claro, en donde a pesar de que no hay extinción de dominio, el caso de Speed Joyeros. Así es. El caso de Speed Joyeros, que es un caso que, por cierto, ya está cumpliendo los 20 años desde el primer momento. Y esta mañana que entrevisté al ex fiscal Giovanni Olmos, que fue el que realmente destapa todo este tema de Speed Joyeros, me lo recordó, porque esto fue hace más de 20 años, cuando producto, imagínense, de una circunstancia coyuntural, el ex fiscal Olmos se encontraba en medio de un tranque por un accidente que se dio en Colón, y en ese momento se encontró un extraño paquete en medio del accidente. Y en ese momento fiscal, porque era fiscal del Ministerio Público, Sí. estaba asignado a Colón, simple y sencillamente hizo una pregunta y a raíz de esa pregunta desencadenó una investigación que alcanzó a Panamá, Estados Unidos y Colombia en Sí. función de lo que se estaba haciendo desde Speed Joyeros, esta joyería que estaba lavando dinero, falsificando marcas, en fin, una gran cantidad, traficando oro, una cantidad de denuncias involucradas dentro de Miles de delitos en uno solo. Exactamente. Bueno, y de esos mismos muchos delitos que podrían estar
dándose o que se hubieran podido dar en su momento fue lo que él habló justamente también esta mañana de lo de Cerro Patacón, con 2 incendios en 2 semanas y no hemos sabido que han abierto investigaciones. Bueno, va a haber un informe, y eso nos lo adelantó Mi Ambiente, porque también lo entrevistamos Sí. mañana con la Universidad Tecnológica, que inclusive ha analizado la calidad del aire, porque ellos están al ladito allí, del Cerro Patacón, para ver qué tipo de efectos Tuvo en la salud. tuvo en la salud. Pero Giovanni Olmos hablaba de la importancia de que el Ministerio Público investigue, porque aquí podría haber violaciones incluso en contratos internacionales, normas internacionales, salud pública, penal, civil, todo. Una investigación de oficio que todavía, por ejemplo, no hemos escuchado de que se haya abierto para ver qué pasó en Cerro Patacón. Sí. Simple y sencillamente eso ardió. Primero el vertedero, después el vertedero de llantas, y allí quedó. Hay millones de químicos ahí, productos en descomposición que seguramente tienen afectaciones en la salud. Y él dio un ejemplo que me pareció interesante, una idea que me pareció totalmente fácil de volver una realidad, ponerlo en práctica, y es pedirle que el Ministerio de Ambiente o el de Salud le pidan a los centros de salud cercanos al incendio para ver qué tipo de pacientes con estos temas respiratorios han recibido en los últimos días. Eso es una cosa muy fácil de hacer. No, y lo que a mí más me impactó es que esto ocurrió, los 2 incendios en menos de 2 semanas, y las autoridades involucradas ni siquiera le dieron información a la comunidad acerca de cómo protegerse. O sea, nos hace falta todavía en materia ambiental mucho más sensibilización de parte de las autoridades medioambientales que incluyen una burocracia, un presupuesto, y que ni siquiera estuvieron al tanto ni informando a la comunidad acerca de lo que estaba ocurriendo. Sí, y no estamos hablando de un tema de presupuesto, porque No. bien pueden pedir un espacio en los noticieros y se les da con gusto. Claro que sí. No, además, mira, Ausencia total. En una situación de emergencia como esa, que fue evidentemente una situación de emergencia, tanto el primer incendio como el segundo de las llantas, lo mínimo que uno esperaría es que el MINSA haya acudido a las comunidades cercanas, aledañas ahí, que son comunidades de escasos recursos. A darle mascarillas. A repartir mascarillas, que es algo Darle básico. mascarillas. Una semana después emitieron un comunicado Con la recomendando, cantidad de mascarillas que hay compradas por el recomendando gobierno. usar mascarillas. Hombre, por favor. ¿Y ya para qué? Sí. Fuera Ah, de lugar. Ya el que respiró ese aire lo respiró y su cuerpo lo está procesando, pero es increíble, o sea, es que era una situación de emergencia y había que acudir con emergencia, con el No, sentido de siempre urgencia con que un letargo. requiere. Así que eso. Oye, y a propósito de lo de Speed Joyer, ¿ustedes no vieron el video que circuló ayer de un ex convicto por narcotráfico famoso que ha estado involucrado en varios casos y cada vez que lo capturan lo vuelven y lo sueltan, repartiendo fajos de billetes en los carnavales? Yo vi eso. Mira, el hecho nada más de estar repartiendo ese fajo de billetes, creo que... Ya debería abrir una Sí, investigación. sí. Creo que se convierte, sobre todo por el antecedente del individuo, se convertiría en una investigación de oficio para un ministerio público agudo en ese tipo de temas. Eso de estar repartiendo plata a diestra y siniestra, a la mirada y en medio de un evento público como es el carnaval, para una persona que ha estado no señalada, involucrada, acusada en diferentes delitos relacionados con lavado de dinero, eso es un tema. Y es un tema muy delicado y de mucha importancia. Entonces, no puede ser posible que miremos hacia otro lado ante esa situación. O sea, Definitivamente, claro. definitivamente. claro que es algo que de oficio debiese investigarse directamente allá. Esta misma persona se le había señalado anteriormente en casos específicos, el famoso caso del Gallero. En varios casos. Y por tecnicismo resultó ser liberado. Bueno, lo mismo que Yunya. Igualito. Sí. Igual, bueno, en el caso de Yunya, la jueza que lo libera termina jubilándose, o sea, lo liberó e inmediatamente se Sí. jubiló. Sí, es que te Pero estoy no diciendo, puede el problema de la corrupción en Panamá es que es burda. Claro. Pero, Es abierta. Lo mismo hablábamos de la directiva de ENA, que tiene al hermano contratado por el ejecutivo que la nombra ella. Ella misma es dignataria de las empresas. 63 millones de dólares. O sea, aquí no estamos hablando de 2 cuadras. pero, Flor, mira, en el caso que planteó Guido del Gallero, o sea, en una comunidad como Monagrillo, ver tú un Ferrari de $200,000 no le llamaría la Sí, atención a cualquiera. es demasiado flashy. Sí,
Y no es que pasó visitando la comunidad, sino que pernoctaba allí. No, y eran varios carros. Sí, ese por mencionar uno. Había carros de altísima Había Ferrari, gama, había Maserati, Maserati, carros de BMW, alta gama, Mercedes-Benz, que etc. tú veías que se quedaban en la comunidad. O sea, y ningún policía le llamaba la atención eso. O sea, por favor. Y las personas que se bajaban de esos la vehículos. vista gorda, entonces la impunidad que hace los empodera. Bueno, la agudeza que tuvo Giovanni Olmos con el paquete ese Sí, que le llamó la exactamente. atención, Parece es la que le se está quedó. faltando, es la que le está faltando. Parece que se quedó en esa etapa, así es. porque Giovanni Olmos, con el caso de Speed Joyeros, hizo lo correcto que debe hacer un fiscal. Porque para eso hay fiscales en esas áreas. Oye, hay un vehículo extraño aquí. Vamos a investigar el antecedente de la persona que está en ese vehículo. O sea, para ver realmente si puede sustentar. Y eso nuestra ley lo permite. Esto es un indicio. Nuestra ley lo permite. No hay que esperar a extinción de dominio ni nada de eso. La ley como tal lo permite, sospecha. Se hacen operativos policiales en cada esquina y aquí lo vemos en la ciudad capital y me va a decir que en las comunidades del interior no se pueden hacer. Cuando hay sujetos sospechosos, por favor, manejando vehículos arriba de 200,000, 100 y pico mil, $200,000. No, o sea, también se requiere un poco más de sensibilidad de parte de la autoridad en estos casos. Por ejemplo, el caso del sujeto repartiendo dinero en efectivo, billete de 100, ahí disparando, billete de 100. O sea, A diestra y siniestra. cuando a cualquier individuo que pueda llevar 3, 4 o 5 mil dólares en efectivo, aquí en la capital lo detienen. Sí. En redes sociales, sí, lo detienen porque tú tienes que justificar. Cuando te encuentran con esa cantidad de dinero en efectivo en tu auto, tienes que justificar su procedencia. Eso le pasa a cualquiera. Yo he presentado noticias aquí de gente que han detenido porque tiene $2,000 en efectivo sin justificar en su carro. Aquí ha pasado. Y llega este sujeto en redes sociales repartiendo billetes de 100 y nadie le dijo absolutamente nada, a pesar de que el video está circulando hace 5 o 6 días. Por favor. O sea, por favor. Bueno, tenemos una pausa. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Oye, hoy se paralizó el metro, por cierto, muy temprano, porque un perro se metió en la vía. En la línea. En la sí. línea. Sí, Sí. Es la operación del rescate del. Sí, en la pero sí, demasiado tiempo exactamente, ¿no? para sacar un Para perro. rescatar un Tuvo más de Tuvo una más de una hora. Claro. Más de una hora. Bueno, ¿Cómo, bueno. Hora se metió el perro en la línea? No entiendo, porque ahí hay un montón o sea, hay cerca perimetral, una cantidad de cosas, pero bueno, eso pasó. Y detuvo al metro más de una Una hora. pregunta, ¿en otro país hubiera detenido o se hubieran ignorado la situación? y se No, hubieran yo llevado creo al que perro? cualquier objeto en la vía del Sí, metro sí, es eso peligro para el mismo provoca. No, funcionamiento. pregunto, no Así tengo ni que- idea, la verdad. Así que, a diferencia de, desafortunadamente, los cientos o miles de animalitos que uno ve en las calles atropellados, cuando es una línea del metro, eso es un tema delicado porque puede causar el descarrilamiento del vagón, de los vagones. Claro, eso es lo delicado. Por eso es que lo correcto es suspender la operación. Lo que no es correcto, me parece, es demorar tanto en un operativo de mover un perro, que yo creo que hay métodos para, Un poco más rápido. ¿no para dices? sí, para moverlo, sacarlo, qué sé yo, capturarlo y Y no creo que haya sido un perro retirar el peligro. enorme, ¿no? Pero bueno, hoy otro de los temitas que está sobre la mesa, teníamos hoy invitado a Pedro Miguel González, no sé qué pasó con Pedro Miguel González. Sospechoso, ¿no? Que no haya llegado, sé. se le habrá Sí, olvidado. Bueno. generalmente llega. Ya me contestó que Ajá. había leído mal, que pensaba que era para el viernes. Vea la cosa. Que ya se va a conectar vía Zoom. Bueno, vamos a conectarnos con él vía Está bien. Zoom. De igual forma también, y hablando ahora del PRD, porque ayer, bueno, presentó su candidatura a José Gabriel Carrizo, es el segundo. Ahí porque no había primero la gente que ellos dicen que había. Oye, sí, ese despacho de prensa. ¿Tú sabes cómo es eso? Yo cuando, Inflado. Bueno, Martinelli no dijo No. que todos inflaban la cifra Claro, Cuando- exacto. en su sí. momento. Cuando leí el despacho de prensa de la inscripción, que decía 10.000 personas, y dije, no, hombre, esto es un trabajo para la unidad de control de multitudes. Sí, hombre. No, eso no, jamás ahí había 10.000 Eso tiene personas. un método para contarse. Sí. Es por la cantidad de comidas. Bueno, sí. O sea, tú ahí con la cantidad de comidas, por ahí entonces tú dices, bueno, son 10,000. alguien pero facturó 10.000 comidas. banderas, 10.000 comidas. Eso puede ser. Eso sí. Eso puede pero ahí ser. no había 10.000 personas, nunca. Jamás en su vida. Ahora, había Caben. más gente. Ahí en esa área no caben 10.000 personas. Había más gente que la de Pedro Miguel. Bueno, sí. Eso sí. No, pues, eso... Y gente un poquito más conocida. Sí, Ay, no. Y ahora va a venir después, ojo, y pendiente a la que viene de Cristiano Adames, ¿ah?
Porque esa va a ser Esa va a también... Sí, ser ahí hay todo un- interesante, ahí va a ser va a haber interesante, diputados. Hay toda una Sí. disputa interna también. porque Claro. yo no entendí bien cómo es la cosa. Me Claro, parece claro. interpretar que hay grupos del PRD Sí. opuestos a Cristiano que para sabotearle su cuestión Sí, quieren sí, mover sí. la celebración del Día de la Mujer, que es el 8 de marzo, Sí. al 4 de marzo, que es cuando Así Cristiano es. lanza su Así es. candidatura. No. Hay todo un movimiento allí. Porque también, digo, el PRD siempre ha sido así, entre ellos mismos Cosas de con la su propia politiquería criolla. Oye, y hablando de Hay oposición... pocos diputados apoyando a Cristiano, pero hay. Hay que Sí, preguntarle hay. ahora a Pedro cuando entra cuántos diputados lo apoyan, porque todos sabemos que sin el apoyo de los diputados es bastante difícil Lo voltear que la pasa esquina. con Pedro es que es un exdiputado. O sea, No, ya pero él tenía una excelente relación con los diputados cuando era secretario. cuando era oye, diputado. Oye, Y acuérdate cuando que era diputado. el artífice del pacto de gobernabilidad con la Fue él. Asamblea durante la administración pasada fue Pedro Miguel. Cuando González. era Uno de los, diputado, uno de los. cuando Sí. era, o sea, ya no es. O sea, los ex es una, ya eso es ¿Cómo es una, que- cómo es es una que- cofradía, cómo es que es un decía- círculo cerrado. cómo Cuando es que sales decía- de allí, Ya no no te eres dejan nadie. entrar. no ¿Cómo es eres que decía nadie. Arnulfo? Es difícil. Que dicen que decía Arnulfo, yo nunca Exacto. lo escuché, pero dicen que decía que tongo votado no pone boleta. Así es. Bueno, En política. No sé si lo cero digo Arnulfo, lealtad. quién lo dijo, pero en política la Se lo lealtad atribuyen es a al Arnulfo. puesto. Y eso es lo que no entienden los políticos. En política la lealtad es al puesto. Tú dejas ese puesto y se acabó la lealtad. La lealtad y le va a pasar al señor Ricardo Martinelli. Le ha pasado al señor Ricardo Martinelli. O sea, le ha pasado, y esto lo digo en conocimiento de causa, cuando la propia ex ministra de Trabajo y una de las asesoras, bueno, hasta hace poco creo que todavía está, Alma Cortés, le decía que ella le había dicho al señor Ricardo Martinelli que no estuviera alquilando gente, que no estuviera alquilando políticos, porque es que los alquileres son así. O sea, Traicioneros. traicioneros. Entonces, el político es fiel al puesto, no a la persona, al puesto. Si ya no está en ese puesto, se acabó la fidelidad. correcto. Ya, vamos para otro. Viene el otro, rey muerto, rey puesto, así es. Entonces, cuando eres, y ahora se lo preguntamos a Pedro Miguel, porque él ha vivido eso. Él fue en su momento diputado, ya no. Y presidente de la Asamblea. Sí, así es. Yo me acuerdo del séquito de gente alrededor de él cuando cubría Asamblea, cuando Claro. Pedro Miguel era presidente. Claro, por eso le decía, ¿cuántos había en la de Pedro Miguel? ¿Cuántos hubo ayer en la de José Gabriel Carrizo? La gente apuesta al que está. Claro. Es el que le puede resolver en el Mira, momento. y hablando de eso, viene ahora, y es lo que me han dicho, no sé si ustedes saben, De Martín. de Martín Torrijos. Viene la de Martín Torrijos, que, por cierto, él va a lo fijo y a lo directo. Tal como aquí reveló Guido Rodríguez, ya hace como 2 meses Guido lo dijo, que era por el Partido Popular. Es efectivo, parece que va a ser por el Partido Popular. Todo indica que va a ser Bueno, través del lo Partido dijo Popular. Daniel Brea, ¿no? sí, sí, yo solamente... No, Guido lo dijo antes de Daniel Brea. O sea, sí, Guido lo dijo antes de... Claro que sí. Guido lo dijo antes de Daniel Brea. Ahí está la prueba, buscamos el video. Guido lo dijo aquí, que todos nos reímos. Y lo Yo incluso- confirmó Daniel Brea. Y Daniel Brea lo confirmó. No, yo me sigo Claro. riendo, o sea, no sé si se... Yo me sigo riendo porque me parece una mala estrategia, pero exacto. lo que Guido decía era que era una buena estrategia y tú y Claro. yo decíamos que era una Nosotros, tú y yo le dijimos Ahora, que era una yo- mala estrategia y seguimos insistiendo en que es una mala estrategia porque es un partido pequeño, es un Sí. partido que Ahora, yo después de diría- venir el partido más grande. No hacía mucho sentido, pero bueno, esa es la Perdónenme, decisión que tomó, pues, o va a tomar. Permítame aclarar, yo lo que dije es que no es lo mismo llegar solo que llegar ya con una alianza con otro partido. ¿Es verdad? Al PRD, yo no estaba jamás planteando que era bueno que fuera por otro partido solo. Ah, ok. Aclaro eso. No es lo mismo llegar solo que Ahora, llegar ya con una alianza Bueno, armada pero con entonces otro los partido. 4 personajes Así que yo no descarto conocidos- todavía que Martín Torrijos intente lanzarse también por el Bueno, PRD. entonces, para este momento, los 4 aspirantes conocidos, 2 de ellos que ya oficializaron, 2 que no, serían Pedro Miguel González, Cristiano Adames, Gaby Carrizo y Martín Torrijos. ¿Cierto? Hasta ahora. Hasta ahora. Los Lo que- 4 lo que- conocidos. Lo que se comenta, sí, hay 2 que ya formalizaron, Y 2 que 2 no. que falta por formalizar, y de seguro va a haber más, porque en el PRD esa es la característica. El último día. Sí, anuncian varios. así es, en el término. Oye, yo me acuerdo una vez que hasta María Carter Pantalones se lanzó por Yo me el acuerdo, ¿Te sí. acuerdas? Hubo una Personaje. oportunidad que en el Sí. PRD hubo como 12 precandidatos. 17. Perdón, 17, exactamente, 17 precandidatos. Eso también divide mucho, ¿no? No, pero Es democracia, pero es ojo. democracia, es un partido que siempre ha tenido una gran cantidad de precandidatos y todos muy buenos también, ¿no? Porque nadie me puede decir, uno puede aquí hacer un comentario satírico, pero nadie puede decirme que Pedro Miguel González no es un tremendo precandidato. Claro que sí.
una figura de prestancia dentro del Partido Revolucionario Democrático. Bueno, y tiene una trayectoria Claro, política. se está enfrentando y uno también puede tener comentarios satíricos Mira, al vicepresidente a José Gabriel Carrizo. diferencia de José Gabriel Carrizo, que es y hay que decirlo así porque es así, que es un recién llegado a la política, ¿verdad? Sí es. Porque podría ser que lo conocieran en los círculos de qué sé yo, de Penonomé, de Coclé, allá con su relación con Minera Petaquilla, era conocido en esa actividad, pero en política era un ilustre desconocido, hasta que gerenció la campaña del candidato Laurentino Cortizo. así es. Ahí fue donde él apareció. Sí, Es decir, eso me lo hizo ver Omar Ahumada hace hoy. relativo corto tiempo. Claro, eso me lo hizo que ver. eso le dio oportunidad de ponerse en contacto con las bases y todo, sí, por supuesto. Porque realmente en política una parte es obviamente la popularidad y otra parte, en el caso de tener un partido grande, es el contacto con el partido. Y Omar Ahumada me hizo ver eso mismo, Guido, de que no nos olvidemos que él fue el responsable de esas conexiones durante la campaña del señor Laurentino Cortizo, actual presidente. O sea que sí, quizás ahora se le está viendo en ese camino, pero ya tiene 4 o 5 años de estar... Pero eso en política es... Sí, no es mucho tris, tiempo, no es mucho tiempo, definitivamente. Comparado con Pedro Miguel, que pero no es que está está comenzando ahora, que ¿no? tenía cédula, Pedro Miguel está activo en También política, es cuidado que cierto, antes. también es cierto, pero hay que ver el nivel de desconexión. Y bueno, ya tenemos a Pedro Miguel González. Pedro Miguel, gracias por acompañarnos, hombre. Hubo un problema ahí con la agenda, pero finalmente nos conectamos. Y cuéntanos acerca de el lanzamiento de tu candidatura, tu precandidatura, y cómo ves los que vienen ahora también en el PRD. Buenos días. Sí, buenos días, gracias por la oportunidad. Bueno, nosotros habíamos planteado anteriormente que el movimiento tenía alternativas, entre ellas estaba Martín y la doctora Turner, por distintas circunstancias no decidieron participar de este proceso interno. Y dentro de las figuras que analizamos, que medimos, estaba la nuestra. Y también existía la posibilidad, fíjate, de que nuestro movimiento acuerpara la candidatura alternativa que se ha generado desde la Asamblea en la figura de Cristiano Adames. Sin embargo, el criterio fue de plantear una candidatura alternativa, llevar a la mesa de debate y de discusión política los temas que realmente son importantes para la sociedad panameña y que nosotros tenemos muy claro, y hacer un ejercicio, un esfuerzo de avenimiento, de entendimiento entre todos aquellos que entendemos que el PRD y Panamá necesitan una alternativa distinta a lo que tenemos, para confluir en una sola propuesta el día 11 de junio y convertir, como lo he dicho, en el PRD este ejercicio democrático en una especie de referéndum. No es, Aquellos que se sientan satisfechos y representados por la actual administración y la actual dirección política del partido tienen su candidato, el que ustedes estaban mencionando, que se postuló ayer. Y aquellos que creemos que este país y este partido merecen un cambio en el liderazgo político y una visión distinta en la conducción y en el ejercicio del poder, entonces tendríamos esta otra alternativa. Nosotros apostamos porque la inmensa mayoría de los miembros del partido coinciden en que necesitamos un cambio en la dirección, no solo del partido, sino también del país. no es un secreto a voces, Pedro Miguel, que para ganar una elección en el PRD se necesita el apoyo de los diputados. Lo sabes porque ya fuiste secretario general del partido y diputado. ¿Qué diputados te apoyan? No, fíjate, decir eso sería como sacrificarlo. Es más, de hecho, el presidente de la Asamblea actual, que en principio tenía la mayoría de la bancada respaldándolo, ya no puede decir lo mismo. Okay. Pero, y muchos de los diputados que además han sido excepcionados, ahora tienen una especie de mecanismo de premio y castigo. Fíjate lo que respondió Raúl Pineda cuando le preguntaron si iban a postular al alcalde Fábregas sin primaria. Y la respuesta de él, así, sin más ni más, fue: vamos a ver cómo se porta en las primarias. Sí, eso lo dijo en Es el decir, knockout. ahora la dirección del partido tiene la posibilidad de ver cómo la gente actúa en este proceso y lo premian con una postulación o lo castigan postulando a otro. Entonces, este es algo que no te lo voy a decir públicamente, pero lo que yo sí sé que va a ocurrir
el día 11 de junio es que mucha gente va a ir vestida, así como están yendo a estos actos, como fueron ayer al partido o a Penonomé, a que los vean, a levantar la mano, que le vean la cara, estoy aquí, para no sufrir represalias. De esa misma forma, el día 11 de junio van a ir a votar vestidos con gorras y suéteres del candidato oficialista y finalmente terminarán votando por una mejor opción dentro Pero del para partido. este momento, ¿tienes el apoyo de algún diputado? Claro, hay no solo diputados, alcaldes, representantes, hay mucha gente dentro ¿Qué del partido. diputado? ¿Me puedes decir el nombre te de un cuento, diputado que te apoye, porfa? no te voy a decir eso, pero si ya te he acabo de dar la explicación. ¿Qué pasa, Es que Flor? si lo dice, lo que lo quema. sacrifica. Lo sacrifican, No Flor. voy a Oye, y decir eso. hablando Es así. de, Pero hablando además, de además no sacrificio, es tan como tú estás pensando, fíjate. ¿qué? No es tanto, mira, no es tanto como tú estás pensando. Si ellos hubiesen convocado a todas las circunscripciones a primaria, sería todavía muy parecido a lo que tú dijiste. Pero fíjate lo que va a ocurrir en San Miguelito, por ejemplo. En San Miguelito lo que va a ocurrir es que no va a haber primaria para diputado, no va a haber primaria para alcalde y no va a haber primaria para representantes en 6 de los 9 corregimientos. Es decir, en todos los corregimientos donde hay un representante del PRD actualmente. Fíjate la situación. ¿Cuánto descontento creen ustedes que esto puede generar en las bases del partido? Los candidatos a diputados van a ser puestos de a dedo, igual que los representantes de corregimiento. Todo ese equipo, incluyendo al propio Raúl Pineda, al que seguramente le darán muchos recursos desde el gobierno, van a trabajar a media máquina. No van a su pellejo no está en juego. Ellos ya tienen una postulación segura. Fíjate el error que ellos cometen. Por el contrario, hay un gran descontento en el partido y nosotros vamos a apelar a ese descontento. Nosotros vamos a apelar a convertir, en lugar de apatía y desánimo, a convertirlo en entusiasmo y participación, en un voto efectivo el día de las elecciones. Y eso está ocurriendo en todo el país, no en San Miguelito. Te pongo San Miguelito porque es el caso más dramático. Entonces, ya esa fuerza de la que tú estabas hablando ya no está. No están, porque ya están sentados en su casa esperando simplemente que llegue la elección general, que lo postulen para empezar a hacer su trabajo político. Lo cual también es un error para cada uno de ellos, porque ellos debieron tener la oportunidad, como lo hemos hecho siempre en los últimos 25 años, de validar su liderazgo local. Se fue la, No lo estamos escuchando. el micrófono, Pedro Sí. Miguel. No, Conecta el Sí, micrófono. sí. no ¿Todavía? escuchamos todavía. Le leo ¿Todavía? los labios y no escuchamos. Ahora sí te escuchamos. Ahora sí. No, yo no. Ellos van a tener la oportunidad de validar su liderazgo. Habrían tenido la oportunidad, ahora no la tendrán. Van a ir a ciegas a las elecciones. Se escucha muy lejos. Entonces, ese tema de que cuántos diputados te apoyan o no, no es tan importante. Yo creo que más importante es cuánta gente de las bases del partido van a salir a votar el día 11 de junio. Una pregunta, Pedro Miguel, porque esa situación que se está dando en el PRD, el descontento y la manipulación y todo esto, no es la primera vez que pasa en la política panameña. Y en otros casos anteriores, eso termina produciendo el fraccionamiento del partido. Está el caso de Alberto Vallarino en las primarias del Partido Panameñista en 1998-99, que después terminó siendo postulado por la Democracia Cristiana. Ahora el Código Electoral no permite que un candidato que pierde las primarias sea postulado por otro partido, pero si el expresidente Martín Torrijos es postulado por el Partido Popular, él es PRD, es expresidente de la República por el PRD. ¿Podría recibir el apoyo de esas personas descontentas del PRD? Pero vamos a esperar la respuesta de Pedro Miguel después de la pausa aquí en Cuarto Poder. Ya regresamos. Ya estamos de regreso con más. Tenemos a Pedro Miguel. Seguimos con él la respuesta a la pregunta de Guido antes de irnos a cambio. Bueno, pienso que la mejor oportunidad de Martín en esta vuelta habría sido la de participar como precandidato a las elecciones primarias, hecho que todavía puede ocurrir. Pero correr como una candidatura alternativa por una alianza de partidos o por otro partido político, creo que solo justificaría la derrota nuestra en las elecciones del 2024. Es decir, le estarías dando hasta una puerta de salida a
dirección política equivocada que nos habría llevado a la derrota del 24, pero ellos tendrían la justificación de que perdimos las elecciones por la culpa de Martín Torrijos y pudiera representar para él una especie de suicidio político. En el- Creo que él puede preservarse y seguir siendo una opción hacia el futuro del país. Oye, Pedro, tú sabes que, y no sé si lo escuchaste, puede ser que no lo hayas escuchado, ayer tuve la oportunidad de entrevistar a la embajadora de Estados Unidos en Panamá. Le hice una pregunta sobre el tema de tu situación particular y me llamó la atención que la embajadora fue muy política en la respuesta. O A sea, diferencia de Stuart Tuttle, Sí. que dijo que no estabas preso porque no habías pisado. ella simple y sencillamente se limitó a no hacer comentarios, como que no quiso profundizar en el asunto. Como tú, no sé si la viste, no sé cómo tú ¿Qué lees lectura eso. le das a eso? Mira que te voy a agradecer cuando termine esta entrevista que me envíes esa parte, porque yo he visto varios segmentos No, no, de esa espérate. entrevista tuya. Acá la tenemos, Y- espérate. Vamos a ponerla inmediatamente. No sé, acá, Dale. acá tenemos a nuestro Hazlo, productor para por que la favor. veas, porque sí me llamó poderosamente la atención lo político y el diplomático que resultó el comentario. Escuchemos, aquí está lo que le pregunté específicamente sobre tu caso, Pedro Miguel. Vamos a escuchar. Ok. Embajadora, ayer presentó su postulación como precandidato a la presidencia en las primarias del PRD, Pedro Miguel González. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos sobre Pedro Miguel González, acusado del asesinato de un soldado norteamericano, Zac Hernández? Bueno, la política interna de Panamá es la política interna de Panamá y los políticos harán sus decisiones en su debido momento. No hay comentarios. No hay comentario. ¿Ves? O sea, no hubo comentarios. O sea, no hubo una posición dura de parte de la embajadora hacia tu persona. ¿Tú cómo lees eso? Fíjate que yo no lo digo por mí, ¿eh? Lo digo por mí y por cualquier otro panameño. Yo pienso que es una postura diplomática, lo correcto, así debiera ser en todos los casos. Porque fíjate que los panameños siempre tenemos todavía tenemos ese resabio colonial, lo tenemos en la mente. Fíjate que la colonia desapareció física y jurídicamente con los tratados Torrijos-Carter, después de una larga lucha, pero perdura en la mente no solamente de los que la vivieron, sino en la mente de las generaciones subsiguientes. Pareciera que es algo hereditario, porque aquí en Panamá mucha gente piensa que no hay ningún proyecto político viable si este proyecto político no cuenta con... De vuelta se silenció. Silenció. Él nos está escuchando y yo quiero preguntarle algo, y es, en su caso y en el de cualquier panameño dice que esa es la manera correcta de hacer declaraciones diplomáticas. Ahora la pregunta es, en el caso de Ricardo Martinelli, ¿considera que hubo injerencia o no hubo injerencia en las declaraciones del embajador? No debiéramos preocupar a otros países sobre nuestro desarrollo político interno. Yo creo que ella actuó. No, lo perdimos. Sí. Me apaga el micrófono, no sé por qué. Digo, creo que ella actuó de manera correcta en esta ocasión. Y en el caso de las declaraciones de Martinelli, donde sí hubo comentarios y fuertes, ¿hubo injerencia o no hubo injerencia? Creo que lo perdimos. Sí. No sé si esa respuesta sería buena, Pedro. No sé si nos escuchas. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. En el caso Creo de... que ella actuó- ¿No, creo no que actuó de escuchabas manera la correcta en pregunta? esta ocasión. ¿Cómo? ¿Escuchaste la pregunta? ¿Cuál fue la última pregunta? Dices que en tu caso y en el de cualquier panameño la manera de responder diplomáticamente es Esa fue la así, correcta. sin hacer Sería la comentarios, correcta. correcto. Y en el caso de Ricardo Incluso en el caso- Martinelli sí hubo comentarios y fuertes. ¿Ahí hubo injerencia o no hubo injerencia en tu concepto? Bueno, yo creo que ella, en el caso del señor Martinelli, lo juzgó y lo condenó. Yo escuché las declaraciones del señor Martinelli posteriormente hablando del concepto de presunción de inocencia. Yo tengo mi apreciación muy particular de lo que ocurrió en esa administración y de la falla que ha tenido nuestro sistema de justicia en el caso de él y en otros casos muy sonados de su administración. Son las deficiencias de nuestro sistema judicial. Pero creo que en el momento en que ella se pronunció más bien sobre el concepto que el gobierno de Estados Unidos tiene sobre el señor y los elementos
que ellos tendrán de juicio frente a las acusaciones que se le han hecho de corrupción y que están vinculadas a actuaciones de gente muy cercana a él y que fueron procesados en Estados Unidos. Creo que por ahí es que viene el asunto, pero vaya, no es ni Martinelli ni Pedro Miguel, o sea, cualquier panameño. Yo creo que los temas internos nuestros son nuestros temas. En todo caso, lo que debemos preocuparnos es la relación que hay entre los dos países en las diversas áreas en las que debamos tener algún nivel de colaboración o de coordinación. Bueno, listo. Gracias, Pedro. Excelente. Muchas por gracias, acompañarnos. Pedro Miguel. Esperamos durante el tiempo de la campaña poder contar también contigo aquí presencialmente. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue con Telemetro Radio y con RPC Televisión, continúe con el brunch. Hasta mañana.